Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive con nosotros. Encantado de estar aquí. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los instrumentos financieros. Un tema apasionante, sin duda. Y para no perdernos en este laberinto, vamos a centrarnos en la NIF para las pymes. La guía esencial para las pequeñas y medianas empresas. Exacto. Esta norma nos da las claves para clasificar correctamente los instrumentos financieros. Como pasivos o patrimonio. Empecemos por lo básico. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué diferencia un pasivo del patrimonio? Bueno, patrimonio es lo que realmente le queda a los dueños de una empresa. ¿Después de qué? Después de pagar todas sus deudas, claro. Es decir, si la empresa vendiera todos sus activos y pagara todas sus deudas. Lo que sobraría sería el patrimonio. La parte que les corresponde a los dueños. Exacto. Interesante. ¿Y de dónde sale el patrimonio de una empresa? De varias fuentes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las inversiones iniciales de los dueños. El capital que aportaron para crear la empresa. Correcto. Y luego las ganancias que la empresa va obteniendo. Las cuales se van acumulando y aumentando el patrimonio. Así es. Y por otro lado, el patrimonio se reduce cuando hay pérdidas. O cuando la empresa decide distribuir ganancias a sus dueños. Dividendos, por ejemplo. Exacto. Y hablando de distribuciones a los propietarios. Sí, cuéntanos más sobre eso. Hay un punto importante que la NIF para las pymes destaca. ¿Qué punto es ese? Si una empresa decide hacer una distribución que no sea en efectivo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si en lugar de dinero reparte acciones de otra empresa que posee. Ah, ya entiendo. En esos casos, la empresa debe reconocer un pasivo. Un pasivo. ¿Por qué? Porque al comprometerse a entregar esas acciones, la empresa está creando una obligación. Una deuda con sus accionistas, Exactamente. aunque no haya un desembolso inmediato de efectivo. La esencia de la transacción es lo que importa. Interesante. Ahora bien, no todos los instrumentos financieros son tan fáciles de clasificar. ¿Cierto? Hay algunos que no sabemos si son pasivos o patrimonio. Los famosos instrumentos híbridos. ¿Nos podrías dar un ejemplo? Por supuesto. Los instrumentos con opción de venta. Opción de venta. Eso suena complicado. En realidad no lo es tanto. Imagina que compras un producto y tienes la opción de devolverlo. Si no te convence. Exactamente. Un instrumento con opción de venta funciona de forma similar. Le da al tenedor del instrumento el derecho de vendérselo de vuelta al emisor. A cambio de efectivo u otro activo financiero. Como una especie de garantía de devolución, pero en el mundo financiero. Exacto. Y aquí es donde la NIF para las pymes entra en juego. ¿Qué nos dice la norma? Nos da criterios para determinar si un instrumento con opción de venta debe clasificarse como patrimonio. Y si no cumple con esos criterios, Entonces se considera un pasivo. automáticamente. Así es. Ya veo. La clasificación depende de las características específicas del instrumento. De la esencia del acuerdo. Perfecto. Ahora que ya tenemos más claro cómo se clasifican los instrumentos financieros, ¿Qué te parece si? pasemos a otro tema fundamental. La emisión de acciones. Un tema crucial para cualquier empresa. ¿Cómo se contabiliza este proceso según la NIF para las pymes? Bueno, cuando una empresa emite acciones, está ofreciendo al público una parte de su propiedad. ¿A cambio de efectivo u otros recursos? Correcto. Y la NIF para las pymes establece que el producto de la emisión de acciones se reconoce como patrimonio. El dinero o los recursos que la empresa recibe por la venta de acciones. Exacto. ¿Y qué pasa con los costos asociados a la emisión de acciones? Los costos de transacción, como los honorarios legales o las comisiones bancarias. Se contabilizan también, Por supuesto, se deducen del patrimonio. restándolos del valor total del patrimonio. Así es. Interesante. ¿Y los impuestos? ¿Tienen alguna implicación en la contabilidad de la emisión de acciones? Sin duda. El impuesto a las ganancias se contabiliza según la sección 29 de la NIF para las pymes. Ya veo. La emisión de acciones tiene varias implicaciones contables. Más allá del simple registro del dinero recibido. Y no podemos olvidar otras operaciones que afectan al patrimonio. Como la división de acciones o la capitalización de ganancias. ¿Nos podrías explicar brevemente en qué consisten estas operaciones? En una división de acciones, la empresa divide cada acción existente en un número mayor de acciones. Por ejemplo, si divide cada acción en 2, el número total de acciones se duplica. Pero el valor de cada acción se reduce a la mitad. Es como cortar un pastel en más pedazos. El tamaño total del pastel no cambia, solo la forma en que se divide. Claro.
es una redistribución del patrimonio, pero no cambia su valor total. Exactamente. Y en una capitalización de ganancias, la empresa usa sus ganancias acumuladas para emitir nuevas acciones A los accionistas existentes. en proporción a sus tenencias actuales. De esta forma, las ganancias se convierten en parte del capital social de la empresa. Correcto. Entiendo. Ambas operaciones implican un cambio en la estructura del patrimonio, pero no en su valor total. Así es, Bueno, creo que hemos avanzado bastante en nuestro deep dive. sin duda. Ya entendemos la diferencia entre pasivos y patrimonio. ¿Y cómo se clasifican los instrumentos financieros También hemos visto cómo se contabiliza la emisión de acciones. y otras operaciones que afectan al patrimonio, Excelente. Hemos sentado las bases para comprender temas más complejos. que abordaremos en la próxima parte de nuestro Deep Dive? Estupendo. Estoy deseando continuar con esta aventura financiera. Yo también. Y a nuestros oyentes les recomiendo que repasen la sección 22 de la NIF para las pymes. Es la brújula que nos guiará por este fascinante mundo. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Retomamos nuestro Deep Dive, Listos para seguir explorando. por supuesto. En la primera parte hablamos de la diferencia entre pasivo y patrimonio. ¿Y cómo se clasifican los instrumentos financieros? También hablamos de la emisión de acciones. Ajá. Ahora me gustaría profundizar en las distribuciones a los propietarios. ¿Qué nos dice la NIF para las pymes sobre este tema? Buena pregunta. Bueno, recordemos que las distribuciones a los propietarios reducen el patrimonio. Lo dice la NIF. El párrafo 22.17 de la NIF para las pymes lo reitera. O sea que si una empresa decide repartir dividendos en efectivo a sus accionistas ¿El patrimonio disminuye? por el monto total de sus dividendos Exactamente. y el impuesto a las ganancias relacionado con esa distribución, Se contabiliza según la sección 29. impuesto a las ganancias. Así es. Pero ¿qué sucede cuando la empresa decide distribuir algo que no es efectivo? Por ejemplo, Por ejemplo, si en lugar de dinero decide repartir acciones de otra empresa que tenga en su cartera. en esos casos, la empresa deberá conocer un pasivo en sus estados financieros. Un pasivo. Sí. ¿Por qué un pasivo? Porque al declarar la distribución de sus activos, la empresa está creando una obligación con sus accionistas. Es como si les dijera, Les voy a dar estas acciones. Exacto. Esa promesa genera un pasivo. ya que la empresa ahora tiene la obligación de entregar esos activos a sus accionistas. Correcto. Entiendo. Entonces, aunque no haya un desembolso inmediato de efectivo. La empresa adquiere una deuda con sus accionistas. Ajá. El párrafo 22.18 de la NIF para las pymes nos dice cómo medir ese pasivo. ¿Y cómo se determina el valor de ese pasivo? Se mide al valor razonable de los activos que se van a distribuir. Pues claro, al precio al que se podrían vender esas acciones en el mercado en ese momento. Exacto. Claro, porque el valor de las acciones puede fluctuar. Y la empresa debe reflejar en sus estados financieros el valor real de su obligación. Al final de cada periodo contable, la empresa debe revisar y ajustar el valor del pasivo. Para reflejar cualquier cambio en el valor razonable de las acciones. Es decir, si el precio de las acciones ha subido o bajado, La empresa debe actualizar el valor de su pasivo. para que sea un reflejo fiel de su obligación. Correcto. Pero, ¿qué sucede si no es posible determinar con certeza el valor razonable de las acciones? En esos casos, el párrafo 22.18 de la NIF para las pymes nos ofrece una alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? Medir el pasivo al valor en libros de los activos a distribuir. O sea, al valor al que las acciones están registradas en los libros contables de la empresa. Exacto. Y si luego se puede determinar con fiabilidad el valor razonable. Se ajusta el pasivo en consecuencia. Perfecto. Entonces la contabilización de las distribuciones que no son en efectivo tiene sus particularidades. Así es. Hay que tener en cuenta la creación del pasivo y su medición. Ya sea por valor razonable o por valor en libros. Correcto. Y hay un detalle importante que no podemos pasar por alto. ¿Cuál es ese detalle? El párrafo 22.18 Bates de la NIF para las pymes establece una excepción a la regla general. ¿Qué excepción es esa? Si las acciones que se distribuyen están controladas por la misma parte o partes antes y después de la distribución, Ajá. no se aplica a lo que acabamos de ver sobre el reconocimiento del pasivo. Es decir, si la misma persona o grupo de personas controla las acciones antes y después de la distribución. No hay que registrar un pasivo en los estados financieros. Ya veo. La NIF para las pymes considera diferentes escenarios. Para asegurar que la contabilidad refleje la esencia de las transacciones Así es, la norma busca ser completa. y cubrir todas las posibilidades. Perfecto. Ahora volviendo al tema de las acciones propias en cartera. Recuerda que en la primera parte hablamos de que se deducen del patrimonio. Claro que sí. Me gustaría retomar ese punto. Las acciones propias en cartera son acciones que la propia empresa ha recomprado del mercado. Y como mencionamos antes, el párrafo 22.6 de la NIF para las pymes
nos dice que no se reconoce ninguna ganancia o pérdida. Cuando la empresa compra, vende, emite o cancela acciones propias en cartera. Es como si la empresa se comprara a sí misma. En cierto modo, sí. La empresa está readquiriendo una parte de su propiedad. Exacto. Y hablando de acciones, ¿qué pasa con las acciones de una subsidiaria? ¿Cómo se contabilizan en los estados financieros de la empresa matriz? Ese es un tema que tocamos brevemente en la primera parte. Cuando hablamos de las participaciones no controladoras. Y las transacciones con acciones de una subsidiaria consolidada. Dijimos que el párrafo 22.19 de la NIF para las pymes nos da algunas pautas para contabilizar esos casos. Recordemos que los cambios en la participación controladora se tratan como transacciones con los propietarios. Lo que implica ajustar el valor contable de la participación no controladora. Correcto. Y si la empresa matriz paga o recibe un precio diferente al valor contable. Esa diferencia se reconoce en el patrimonio. Y como ya mencionamos antes, no se reconoce ninguna ganancia o pérdida por estos cambios. Así es. Perfecto. Entonces, la contabilización de las acciones de una subsidiaria tiene sus propias reglas. Que se basan en el principio de consolidación. Y es importante entender estas reglas para poder interpretar correctamente los estados financieros consolidados de un grupo de empresas. Correcto. Excelente. Creo que hemos cubierto bastante terreno en esta segunda parte de nuestro deep dive. Hemos analizado las distribuciones a los propietarios. La contabilización de las acciones propias en cartera. Y las transacciones con acciones de una subsidiaria. Hemos profundizado en algunos de los aspectos más relevantes de la contabilidad de instrumentos financieros. Según la NIF para las pymes. Y hay todo ello con ejemplos claros y explicaciones concisas. Lo que hace que estos temas complejos sean más accesibles para todos. Ese es nuestro objetivo. Desmitificar el mundo de la contabilidad. Y hacer que la información financiera sea más comprensible para las pymes. Y lo estamos logrando. Pero aún nos queda un último tramo por recorrer. En la próxima parte. En la próxima parte de este deep dive, exploraremos algunos aspectos más técnicos de la contabilidad de instrumentos financieros. ¿Como cuáles? Como la venta de opciones y la información a revelar en las notas a los estados financieros. Estupendo. Ya estoy deseando llegar a la meta de este apasionante viaje. Yo también. Y no se olviden, queridos oyentes, de repasar la sección 22 de la NIF para las pymes. Es la clave para entender todo lo que hemos hablado hoy. Nos vemos en la próxima y última parte. Hasta pronto. Llegamos a la parte final de nuestro deep dive. La última etapa de nuestro viaje por el mundo de los instrumentos financieros. Bajo la lupa de la NIF para las pymes. En esta ocasión nos adentraremos en un par de temas Que aunque parezcan un poco técnicos. son esenciales para comprender el panorama completo. De la contabilidad de instrumentos financieros. Empecemos por la venta de opciones, derechos y certificados de opciones, Para compra de acciones. también conocidos como warrants. Warrants Esa palabra me suena a Wall Street, a grandes inversores. aunque es cierto que los warrants son más comunes en operaciones sofisticadas. Las pymes también pueden utilizarlos. Para obtener financiamiento, O para ofrecer a sus inversores. una forma de participar en el crecimiento futuro de la empresa. ¿Podrías explicarnos en términos sencillos qué es un warrant? Claro, un warrant es como un boleto. Un boleto. Sí, un boleto que le da a su tenedor el derecho ¿Derecho a qué? a comprar acciones de una empresa A un precio determinado. a un precio determinado y en el futuro. Es una especie de apuesta al alza del precio de las acciones. Exactamente, si el precio de las acciones sube por encima del precio fijado en el warrant El tenedor puede ejercer su derecho, y comprar las acciones a un precio más bajo. obteniendo una ganancia. Pero si el precio baja, El tenedor no está obligado a comprar las acciones. Así es. Es una forma de especular con el precio futuro de las acciones. Y la NIF para las pymes. En el párrafo 22.11 ¿Qué nos dice? nos dice que los mismos principios contables que hemos visto Por la emisión de acciones, también se aplican a la venta de estos instrumentos. incluyendo los warrants. Correcto. O sea que la empresa debe reconocer el producto de la venta, Como patrimonio. considerar los costos de transacción. Ir impuesto a las ganancias, Aplicamos los mismos principios. pero adaptados a la naturaleza específica de este instrumento. Es interesante ver cómo la NIF para las pymes nos ofrece un marco general, Que podemos aplicar a diferentes situaciones. desde la emisión de acciones hasta la venta de warrants. Es como un mapa que nos guía por el complejo mundo de los instrumentos financieros, La norma busca ser flexible y al mismo tiempo robusta, para que pueda adaptarse a la diversidad de operaciones. que realizan las pymes. Y hablando de flexibilidad, Pasemos al último tema de nuestro deep dive. la información a revelar.
Un tema fundamental. Aquí nos referimos a las notas, a los estados financieros, Esa sección que a veces pasamos por alto pero que contiene información valiosa. para comprender mejor la situación financiera de una empresa. Las notas son como el detrás de cámaras de los estados financieros, Nos dan contexto, detalles y aclaraciones. que no se pueden incluir en los cuadros principales. En el caso de los instrumentos financieros, la NIF para las pymes. Nos da algunas indicaciones. Sobre la información que debemos revelar en las notas. Por ejemplo, el párrafo 22.20 ¿Qué nos dice este párrafo? nos dice que si no se puede determinar con fiabilidad el valor razonable de los activos que se van a distribuir Debemos revelar ese hecho. y explicar las razones. Es decir, si no podemos saber con certeza cuánto valen los activos que se van a repartir Debemos ser transparentes. y explicarlo en las notas. La transparencia es clave en la información financiera, Las notas nos permiten comunicar información, de manera clara y completa. dando a los usuarios de los estados financieros una visión más precisa. De la realidad de la empresa, Las notas son como las piezas del rompecabezas. que nos ayudan a ver la imagen completa. Y con eso, creo que hemos completado nuestro deep dive. En el mundo de los instrumentos financieros, Según la NIF para las pymes, hemos cubierto un amplio espectro de temas, desde los conceptos básicos hasta las complejidades de la venta de opciones. y la información a revelar, Ha sido un viaje fascinante. y hasta divertido, Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado. y aprendido tanto como nosotros. Recuerden que la NIF para las pymes es una norma en constante evolución. Por lo que es importante mantenerse actualizado. Consulten las últimas versiones de la norma. Y busquen asesoramiento profesional si tienen dudas. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.